Hola, muy buenos días, bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio, espacio de diálogo del Poder Judicial, y les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado. En programas anteriores hemos estado platicando sobre un tema de particular relevancia para la sociedad, como lo es el derecho de familia. Y a propósito de ello, el día de hoy tenemos por segunda ocasión consecutiva la presencia del magistrado Jorge Rivero Evia, presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, para platicar sobre la iniciativa presentada a finales del año pasado ante el Congreso del Estado para reformar diversas disposiciones del Código de Familia de Yucatán. Bienvenido, magistrado. Buenos días, Mauricio. Buenos días, auditorio, familias de Yucatán. Magistrado, la familia ha cambiado. Como consecuencia de su dinamismo, tenemos también que la sociedad se transforma continuamente. Y a la par de estos cambios, se hace indispensable la protección de los derechos de las personas que la integran, mediante la adecuación del marco normativo familiar. En la iniciativa presentada al Congreso vienen muchísimos temas, pero me llama la atención principalmente el derecho de alimentos, a los alimentos desde la concepción. ¿En qué consiste esto? Bueno, sí, definitivamente el derecho de familia, pues, y el Estado en sí, viene a tratar de tutelar al más débil, in favor debilis. Siempre es menester para el Estado el deber de protección, de tutela a los grupos vulnerables, a los más desventajados. Luego entonces los nasciturus, las personas que están siendo ya personas desde el vientre, desde lo que es la concepción, pues requieren también de una protección. Las normativas civiles y familiares usualmente protegen al producto del nacimiento desde que es viable después de nacer. Nosotros queremos adelantar esa línea de defensa de quien es el más débil, ¿no?, en cualquier relación, jurídicamente hablando, desde que ya ha sido concebido. También para hacer realidad el derecho fundamental a lo que son los alimentos desde, insisto, lo que es la concepción, el primer momento en que se adquiere lo que es la vida. Y de esta forma, pues, por ejemplo, que pueda ser reclamado el derecho alimentario incluso desde el vientre materno. ¿Existen otras entidades en donde ya se contempla esto? Pues Yucatán sería de las primeras, inclusive yendo hasta más allá de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema muy progresista. Totalmente. Parece, ¿no? Otro tema en el que me gustaría que nos abundara un poco, magistrado, es sobre el trabajo en el hogar, que incluso está en boga a nivel federal. A grandes rasgos, ¿qué modificaciones se contemplan? Bueno, lo que es la aportación del trabajo en el hogar como aportación alimentaria es un tema que ya desde 2012 pues tenemos en nuestra legislación. Sin embargo, se pretende que sean tomadas en cuenta con mayor énfasis lo que es ese trabajo invisible que, con independencia del género, puede ser llevado a cabo por hombres, por mujeres, siempre y cuando dentro de lo que es la temática familiar puedan adecuar sus maneras de vivir en un momento y en un lugar determinado de manera libre, y que decidan quién es, en caso determinado, el que se quede en el hogar. Inclusive también existe la doble jornada, que esto también está en jurisprudencia de la Corte y en criterios también del Tribunal Superior de Justicia, de una manera que una mujer o inclusive también un hombre no solamente se dedica al trabajo fuera del hogar, sino que también cuando regresa tiene que cumplir con ciertos deberes, el lavar los platos, el cuidar a los hijos, el llevarlos a las actividades extraescolares, debe ser también repartido de manera justa y equitativa. Nuestra propuesta de reforma viene también a hacer énfasis en ese tipo de cuestiones, sobre todo en lo que se llama doble jornada. Otro tema, magistrado, es sobre la armonización de las figuras del matrimonio y concubinato. ¿Qué se propone con esto? Definitivamente es un tema de adecuación de nuestra normatividad, que aunque es de las más modernas, puesto que es del año 2012, entró en vigor en 2013, tiene ahí un resabio de pues algún prejuicio discriminatorio. El artículo 54 y el 201 del Código de Familia establecen que el matrimonio y el concubinato solamente pueden ser contraídos entre personas de diferente sexo,
lo que es matrimonio o concubinato heterosexual. Cuenta vida de la jurisprudencia de la Corte Mexicana y de criterios supranacionales, en donde se ha establecido que estas normas que impiden que personas del mismo sexo contraigan estos estados de familia son discriminatorios. Pues Yucatán, ante esa situación, el Poder Judicial tiene que hacer, por honestidad intelectual, el reconocimiento de que son normas discriminatorias y que una vez que existen hay que reformarlas. No podíamos hacer una propuesta de reforma moderna sin incluir este tipo de superación de disposiciones que, insisto, son discriminatorias. Precisamente por eso, en el programa anterior, que también nos acompañó el doctor Rivero, hacíamos o resaltábamos que el Poder Judicial del Estado, de manera proactiva, ya había propuesto esta modificación al Código de Familia, incluso antes de resolver como Tribunal Constitucional sobre las acciones por omisión legislativa. Precisamente esta es la vía normativa, en evitación de que estas personas que ya pueden contraer matrimonio tengan que acudir a un juicio de amparo y sea un camino largo, tortuoso, costoso, difícil, económicamente hablando, costoso, sí. Pues se corrige simplemente con reformar la norma, con adecuarla a la jurisprudencia. No hay mucho que decir en cuanto a eso. Así es. Doctor, en cuanto a las niñas, niños y adolescentes, ¿qué busca la iniciativa con relación a la adopción? Bueno, es una adecuación también a otra normatividad. En meses pasados, en agosto, julio del año pasado, se reforma la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde se toma una pauta nueva, un nuevo paradigma muy interesante en relación con la adopción. Sobre todo lo fundamental, desaparece la adopción simple. Me explico. Históricamente existen dos tipos de adopción, así recogidas por nuestro código: la adopción simple y la adopción plena. La simple, pues bueno, es temporal y puede convertirse en adopción plena, total, como su nombre lo indica, si suceden ciertas circunstancias. Por decirlo de una manera muy coloquial, una adopción simple que no llega a buen término, pues puede, a final de cuentas, deshacerse, arrepentirse el adoptante y que el niño adoptado, pues bueno, vuelva a ser huérfano. Por esa razón es que a nivel federal, desde esta ley general, ya se ha establecido que debe de desaparecer la adopción simple. La adopción plena, que tiene como efecto, que también tenemos nosotros en el Estado, el que virtualmente una persona que es adoptada bajo ese esquema adquiere no un acta de adopción, sino un acta de nacimiento. Se equipara la adopción plena a lo que es la filiación consanguínea, o sea, cuando alguien tiene naturalmente adquiere hijos, derechos que ya no se pueden deshacer. Exactamente, ¿no? Con todo lo que viene, lo que es el derecho del adoptado, incluso a heredar, y ya forma parte de la familia del adoptante como si fuera su hijo genéticamente hablando. Entonces, esa situación es la que viene ya a adaptarse en nuestra legislación, bueno, de proceder lo que es nuestra reforma ante el Congreso, en donde se borre, se quite, se elimine la adopción simple y la única especie de adopción que tengamos en Yucatán sea la plena. Sin duda, otro tema muy progresista. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos platicando con el magistrado doctor en Derecho Jorge Rivero Evia sobre algunos puntos contemplados en la iniciativa de reforma al Código de Familia que ha propuesto el Poder Judicial de Yucatán, que por cierto en la edición número 61 de la revista Justicia en Yucatán, que tenemos aquí en la mesa, viene un resumen bastante completo. ¿Cómo podemos acceder a ella? A través de la página www.poderjudicialyucatán.go.mx/publicaciones. La tienen ahí disponible para descarga para quien quiera conocer un poco más sobre esto. Finalmente, magistrado, ¿qué es esto de las parejas de hecho estable y qué hay respecto al derecho de alimentos? Claro, es algo igual, un tema muy, muy importante. Me explicaré de la manera más sencilla posible. Indicamos hace unos momentos, cuando iniciamos la plática, que el Estado tiene que tutelar siempre al más débil. En las relaciones cotidianas en la sociedad, pues las personas se enamoran, se juntan, se arreglan en pareja, tienen hijos, y el Estado lo que debe de hacer es siempre proteger a aquel que está menos favorecido.
Inicialmente, la única manera de tener una familia en nuestro país era a través del matrimonio. El divorcio, incluso cuando fue inicialmente dispuesto, hasta fue satanizado en la ley de relaciones familiares de principios del siglo pasado. Poco a poco se ha reconocido en los años 70 a la fecha lo que es el derecho al concubinato, parejas de hecho. ¿A eso qué se le llama? Se le llama estados de familia. Los estados de familia usualmente tradicionales son, primero que nada, los que se generan del matrimonio y a últimas fechas, en los últimos 40, 50 años, ya con el concubinato, que es prácticamente un matrimonio de hecho. Ahora bien, el tercer estado de familia es el de las parejas estables. Son personas que no han tenido la posibilidad de consolidar un concubinato. ¿Por qué? Porque una de ellas se encuentra aún bajo lo que es el matrimonio con otra persona. Sin embargo, ese impedimento para erigirse en concubinos, pues no implica que no tengan derechos. Y quisiera yo explicar de dónde se genera esta situación de las parejas estables, parejas de hecho estables que no son concubinos y obviamente tampoco son matrimonio. Viene de un precedente judicial que llega ante los tribunales federales. Una mujer que vive durante 20 años con un hombre casado, no llegan a tener hijos y ella enferma de cáncer. Cuando el varón pues, se da cuenta que no puede o no quiere cuidarla en esta enfermedad, pues decide abandonarla. Ella reclama alimentos ante un juez, no fue acá en el estado de Yucatán, es en otro estado de la República, y el juez de lo familiar le niega los derechos a los alimentos. Primero que nada porque no era concubina, y no era concubina porque el hombre estaba casado, aunque ella fuera soltera. Resulta ser que se va al amparo ante un juez de distrito, y el juez de distrito le dice, en efecto, no tienes derecho a los alimentos porque no eres concubina, ni eres esposa, eres, pues, ahora sí que vivías en unión libre, social y coloquialmente hablando. Ella acude al amparo y en amparo, en revisión, le conceden ese derecho en virtud de que esta pareja estable va a estar durante un tiempo pues habitando y el impedimento por el cual no se realizó el matrimonio, lo que es el concubinato y menos aún el matrimonio, no tenía que ver con ella, sino con su pareja que pues nunca se divorció. Luego entonces, ante el deber asistencial de solidaridad que corresponde al ámbito de los alimentos en lo que es el derecho de familia, pues le corresponde una pensión. Con base en esto, que ya tiene un par de años en jurisprudencia federal, hemos estado nosotros trabajando en el Poder Judicial del Estado y tenemos también un par de precedentes obligatorios que indican que no solo mujeres, sino también hombres, varones que se encuentran en esa situación de estabilidad en la pareja, como un tercer estado de familia, tendrían también el derecho a los alimentos, entre otras cosas. Hablando de los precedentes, también es muy importante decirle a nuestros radioescuchas que pueden acceder a los mismos, a la compilación de estos criterios judiciales a través de nuestro micrositio poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Se nos acaba el tiempo, estamos muy agradecidos con el magistrado Jorge Rivero Evia por habernos acompañado y por habernos clarificado con estos temas que, como ya dijimos, son muy progresistas, no solamente para la legislación, sino también para la sociedad yucateca. ¿Algún mensaje de despedida, magistrado? Pues muchas gracias por la invitación, espero volver, es un honor para el Poder Judicial tener este programa de radio y insisto mucho en que conocer los derechos es básico en una democracia y el Poder Judicial abona la democracia con la divulgación de los mismos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y sin duda esperamos contar con su participación en siguientes programas. Esperamos sus mensajes al correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com y pues como cada viernes nos despedimos, hasta la próxima.